La tarde vamos a cambiar de tema porque en la provincia de Chaco está entrando en la recta final un juicio que puede ser histórico. ¿Por qué puede ser histórico? Porque estamos hablando de la búsqueda de la verdad para dos mujeres que hace cerca de 40 años, entre el año 79 y el año 86, eran nenas de entre 5 y 3 años. Y cayeron en las manos de un matrimonio de perversos. En el caso de la historia de Rosalía, a quien ya vamos a saludar en un rato, era su tío quien abusaba sexualmente de ella. En el caso de Belén, abusó de la confianza de sus padres que iban a la casa de este matrimonio y también fue, como decíamos, acosada sexualmente por este hombre con la complicidad de una mujer de actualmente 80 años, es la esposa de este hombre que en aquel momento era un diputado, una persona muy poderosa y que ya falleció, pero que si bien el tiempo ha pasado y han pasado muchos años, esta búsqueda de la verdad se va a poder alcanzar porque hay una ley desde 2015 que estas dos mujeres vienen militando incansablemente y es la ley de respeto al tiempo de las víctimas, la que determina que los delitos sexuales son imprescriptibles, que determina que las mujeres tienen un tiempo que nadie puede juzgar para poder hablar de estas cosas. Y gracias a ella, y tal vez con un poco de suerte, a la justicia, si se logra un fallo ejemplificador, muchísimas mujeres que tal vez están viviendo el horror en secreto desde hace también muchos años, puedan llegar a hablar y puedan llegar a contar qué fue lo que les pasó. La verdad es que la historia de ellas dos es conmovedora. Yo hoy, mientras leía algo de información de este caso, que por supuesto es conocido, no podía evitar ponerme en el lugar de ellas y de sentir algo, si es que se puede, de lo que deben estar viviendo. Están Rosalía y Belén. ¿Cómo les va? Rosalía, Belén, aquí con Daniel Retamoso y yo que soy Paula Marusic, las estamos saludando para conocer su historia, que como decíamos es por demás conmovedora, pero queremos escuchar en palabra de ustedes qué puede llegar a significar que la justicia condene a esta mujer cómplice del abuso de ustedes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Paula, Daniel? Muchas gracias por haberse comunicado con nosotras. La verdad que, como bien dijiste, pasamos muchos años en silencio y sin poder denunciar. En mi caso, yo a los 39 años recién pude hablar, actualmente tengo 47, y bueno, esta pareja de perversos eran mis tíos, la hermana de mi padre y su marido. Y sí, lo pudimos hacer luego de que en el 2015, a fines del 2015, se sancionó la ley 27206 de respeto a los tiempos de las víctimas, y en 2016 hicimos la denuncia. No fue fácil, digamos. Nos archivaron la causa. En el medio de ese archivo y antes que pudiera ser desarchivada murió uno de los denunciados, que es Daniel Pache, así que continuó, como sigue viva Noemí Alvarado, es contra ella contra la que se está haciendo el juicio, pero nosotros queremos que se diga toda la verdad, Rosalía, que va a ser reparador. Con respecto a la importancia que ha tenido la sanción de esta ley, yo hoy cuando leía tu historia, la verdad me quedaba sin palabras y esperaba poder transmitir algo de lo que yo sentía cuando estaba leyendo esa nota, porque vos contabas que recién pudiste hablar de esto cuando tu papá falleció, porque no lo querías lastimar, porque tenía miedo de que hiciera una locura, y que fue en el velorio de tu papá donde vos pudiste encarar este tema y hacerlo público. Me gustaría también que te puedas traspolar algo de esta experiencia para mujeres que tal vez hayan pasado por lo mismo y estén viviendo con el silencio y con el horror desde hace muchísimos años y crean que no es posible alcanzar la verdad o una reparación por medio de la justicia. Sí, así tal cual como vos lo contás. Yo primero que cuando padecía estos horrores, yo no sabía en realidad si esto estaba bien, si estaba mal, si yo tenía la culpa. Es una confusión, un terror, un entrampamiento horrible que cuando uno lo sufre siendo niña no tiene los elementos psíquicos, no sé, se está formando, no entiende qué es esto y viene de parte de gente que para uno es querida y en realidad la está cuidando. O sea, yo siempre pensé que yo era culpable, que eso era algo horrible, hasta que empecé a vivir cosas. Siempre fui muy miedosa en mi vida, temerosa, con ataques de pánico que después de grande entendí que eran y que tenían un nombre y que eran una patología y que había que tratarlos, pero antes no.
Y cada vez que a mí me venían esos recuerdos y me angustiaban mucho, yo pensé, me callaba a mí misma, decía no puedo hacer nada porque si yo llego a hablar, mi padre que fue un padre muy tierno y amoroso con nosotros, conmigo y con mi hermano, al igual que mi mamá, nosotros recibimos mucho amor y yo siempre digo que eso me salvó, eso me salvó. Yo decía, mi padre con lo que nos ama va a cometer una locura, y mi padre tenía una discapacidad física y yo entonces pensaba en mi imaginación de niña que el que podía salir lastimado era él. Claro. Y esta gente era muy poderosa, así que sí, así es. Hablé, los hice echar en el velorio de mi papá, el día que él murió. Déjame poner en contexto, y también Rosalía incluir a Belén a la charla, pongamos en contexto época de la dictadura, porque esto fue entre 1979 y 1986. Estamos hablando de un político, un hombre con mucho poder, insisto, en época de la dictadura, con todo lo que eso significaba. Vamos a incluirla, como decía, a Belén, para que también nos dé su testimonio y les sirva también su testimonio a otras mujeres que pueden estar mirando y que también les sirva para poder sacar eso que tienen adentro y que seguramente las va a hacer sentir mucho mejor. Belén, ¿cómo estás? Te mando un beso. Daniel y Paula te saludamos. Bienvenida. Hola, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Paula. Bueno, sí, escucho. No, lo que quieras decir, cómo te surgió a vos poder empezar a contarlo, poder empezar a decirlo y estar a orillas. La querella ha pedido 15 años de prisión para esta señora. ¿Cómo empezás a sentirte vos? ¿Cómo empezás a sentirte, me imagino, cerca de un tránsito muy duro, un tránsito donde no sé si te pasaba que también no sabías por qué te sentías de alguna manera y con los años empezaste a darte cuenta que venía por ese lugar, ¿no? Sí, bueno, Rosalía describe muy bien qué es lo que nos pasa. En mi caso, yo conté desde muy chica, básicamente por un trabajo artesanal de mi mamá, producto de que una maestra de jardín alertó sobre la situación y mi mamá muy trabajosamente fue sacándome lo que había pasado. Pero para mí tampoco fue consciente, digamos, esto que yo contaba. Recién a los 12 años, a raíz de un programa de televisión que estaba viendo, se me viene como toda una sensación extraña y me quedo como pasmada ante esta serie. Y bueno, ahí le pregunto a mi hermana si a mí me había pasado eso que estaban narrando en la serie. Y bueno, y a partir de darle lugar de alguna manera a ese recuerdo fue que también se me fue armando todo el recuerdo, hice mucho trabajo psicoanalítico en ese momento, y bueno, y a lo largo de toda la vida. Y respecto a qué es lo que se siente en este momento, en lo personal, y me lo vienen preguntando amigues, la familia, y siempre respondo lo mismo porque no sé qué decir, no sé cómo me siento. Claro. Es una sensación desbordante, es me río todo el tiempo porque no sé lo que pienso ni lo que siento, lo único que sé es que mi cuerpo tiene un cansancio como si hubiese estado trabajando 30 horas diarias. Y bueno, y es como ir procesando un montón de cosas. Más allá de eso, lo que sí se siente a nivel consciente es la lucha, es el resultado de la lucha, una lucha que fue colectiva, que sí la iniciamos Rosalía y yo, y que en esta dupla ya comenzó el colectivo, porque fue encontrarnos y también poder ordenar un montón de cosas, porque hasta que yo no la conocía a Rosalía, para mí eran como recuerdos, o sea que para mí conocerla a ella fue como darle valor de verdad a lo que me había sucedido. Yo era muy chiquita, tenía 3 años cuando me pasó, así que de modo que tampoco tenía palabras para expresar ese horror. Y bueno, y nada, después todo lo que se convierte como en un fogonazo. Entonces, nada, es
la síntesis. Belén, Rosalía, bueno, los tiempos de televisión creo que son muy tiranos de verdad para contener la historia de ustedes, que llevan adelante el juicio más antiguo por abuso sexual en nuestro país, el que va a poner de manifiesto que los tiempos de una víctima son realmente imprescriptibles. Y siempre hablamos mucho, ¿no?, de que lo personal es político, porque lo que les ha pasado a ustedes, y gracias a esta militancia para esta ley que han hecho ustedes, seguramente le van a allanar el camino a muchísimas mujeres que estén viviendo una situación similar. Entendemos el tiempo que lleva poder hablar de esto, pero ¿cuál es el mensaje que le pueden llegar a dar a una mujer que hasta ahora esté sentada frente a la pantalla con un secreto que la tortura y que tal vez lo quiere sacar a la luz? ¿Qué es lo que ustedes pueden decir de esto? A mí me gustaría decirles que se animen y que se empiecen a sacar el horror de encima, porque este horror no es nuestro, este horror fue impuesto por perversos que nos torturaron en la infancia, y que nuestro Estado, eso es muy importante, nuestro Estado argentino estaba obligado desde hace muchos años por los tratados internacionales, hace 73 años atrás cuando empezaron, a que estos crímenes no queden impunes. Y esta ley 27206 lo que hizo fue venir a interpretar esos tratados a los cuales ya estábamos obligados. Así que nuestro Estado, nuestro Poder Judicial, debe responder con una investigación, con un juzgamiento y con una sentencia que sea reparadora para todas las víctimas sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. ¿Belén? Bueno, yo solamente voy a agregar algo que dice Rosalía, que es que se animen, porque además hay una comunidad amorosa que contiene, que los colectivos feministas, todas las organizaciones sociales están ahí para amparar y para pelear en conjunto. Es cierto que al Estado le falta todavía un montón de elementos para terminar de hacer bandera de esto, pero hay una comunidad que es amorosa y que va a luchar junto con todos los sobrevivientes, porque este es un delito tanto de varones como de mujeres. Y es de hecho uno de los delitos más silenciados en el mundo por las características que tiene. Así que animarse es comenzar a sanar, y es también una práctica colectiva. Absolutamente, animarse es comenzar a sanar, como bien estabas diciendo vos, retomo esas palabras y ojalá sea justicia para las dos. Les mandamos un abrazo grande por esta valentía de poner la cara, de contar sus historias y de llevar adelante este juicio que, como decíamos, es el más antiguo, será histórico y va a marcar un antecedente en nuestro país para un montón de mujeres y ojalá puntualmente para ustedes dos. Un abrazo muy grande. Gracias a ustedes, abrazos. Abrazo, chicas, abrazo. La verdad que son un ejemplo. Bueno, vamos a la pausa nosotros, a los piques. Cuando volvemos tenemos mucho más. No se vayan.